tardes. Os doy la bienvenida a todos y a todas a esta actividad que va a ser la última de nuestro ciclo Marzo con M de Mujer. Un ciclo en el que han participado la inmensa mayoría de las secciones del Ateneo, con un gran éxito de público, con mucha satisfacción por parte del Ateneo y de todos los colaboradores que hemos tenido. Estamos muy satisfechos y muy satisfechas las mujeres del aula Atenea por el apoyo de todos nuestros compañeros del Ateneo. En esta ocasión tenemos con nosotros a Eduardo Murillo Saborido, con su exposición La mujer en el tablao flamenco. Le va a dar paso, va a ser la introductora del acto, Lola Vallespí, que es una gran amiga del Ateneo, que ya ha colaborado con nosotros en el Febrero Flamenco que organizamos el año pasado. Es una mujer gran conocedora del mundo del flamenco, con una iniciativa y un empuje maravilloso, y nos alegramos muchísimo de haber podido contar con ella para esta actividad. Y por supuesto damos las gracias a Eduardo Murillo por participar en nuestro Marzo con M de Mujer. Gracias a todos y doy paso a Lola Vallespí. Muchas gracias, Margarita. La verdad es que es un placer aquí. Cuando me comentaste la posibilidad de introducir esta conferencia, acepté obviamente porque es de gran interés, y si no estuviese ahora hablando estaría del otro lado esperando a la conferencia que nos va a hacer ahora Eduardo Murillo, porque creo que va a ser muy interesante. Gracias también por dar visibilidad a la mujer con este ciclo y a la mujer y el flamenco, que yo ya sabes que soy una gran reivindicadora de este binomio. Hoy tenemos a Eduardo Murillo Saborido, como bien has dicho. Él es graduado en Historia del Arte, musicólogo, docente, investigador, con un gran currículum muy extenso en temas de investigaciones y en formación, y muchas investigaciones centradas en los espacios flamencos, destacando entre ellas también la figura de Camarón de la Isla. Hoy viene a compartir con nosotros una ponencia que ha hecho expresamente para este ciclo y expresamente para esta actividad, que la ha basado en su investigación Mujer en el tablao. La mujer, la figura de la mujer, como todos sabemos, gran protagonista, gran batalladora de la historia del flamenco, pero en concreto creo que especialmente en la historia de los tablaos de nuestro país. Eduardo va a hacernos una presentación apoyada con material gráfico. Creo que todos ya estáis viendo en pantalla las imágenes. Una presentación de unos 50 minutos más o menos, y luego daremos paso a lo que creo que es de lo más importante en una conferencia, que es la participación de todos. Todos nosotros podemos estar atentos a la conferencia y luego tenemos opción a poder lanzar dudas, preguntas, comentarios, y creo que si nos da tiempo, pues sería estupendo que abriéramos un pequeño debate en la medida que la tecnología nos lo permita. Sin más dilación, no quiero cogerle tiempo a Eduardo. Gracias por compartir esta ponencia, además exclusiva para esta actividad. Y bueno, aquí nos tienes para escuchar los detalles de tu investigación. La mujer en el tablao. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a Margarita, muchas gracias a Lola por la presentación, generosísima. Y bueno, para mí es un placer estar en este ciclo y participar también desde el flamenco, desde la investigación al flamenco, sobre el papel de la mujer, que hay mucho y muy bien hecho, pero hay que seguir investigando y hay que seguir dándole importancia, porque creo que es un elemento de investigación que puede dar muchos frutos, y también a nivel artístico, como quiero que al final de la conferencia, de la charla, entre todos podamos sacar a relucir alguna primera teoría o alguna primera reflexión con respecto al futuro de los tablaos y a la mujer en ello. Bien, pues vamos a empezar. Yo, como ha dicho muy bien Lola, he estudiado los tablaos flamencos sobre todo en Madrid, pero vamos a centrar la conferencia en dos patas fundamentales. La primera, la importancia de los espacios performativos en el flamenco,
como veremos, pues qué desarrollo, qué importancia ha tenido para la construcción histórica del propio género, y también la mujer, cómo a través de su identificación artística y de su representación, pues también ha estado muy unida al tipo de espacio en el que se ha gestado, y cómo en el tablao, por una serie de condicionantes que vamos a hablar, pues se pergeña una nueva identidad artística de la mujer, sobre todo en una faceta más cercana a la industria. Y si realmente fue tal la liberación, como muchas mujeres a mí me testimoniaron a partir de esta investigación que dediqué a los espacios flamencos en Madrid. Bien, vamos a empezar. Lo primero que quiero mencionar es justificar un poco el por qué voy a analizar, o por qué es importante analizar los espacios performativos en el flamenco. La ponencia y las investigaciones que he hecho acerca de este elemento están basadas en la línea metodológica que se ha seguido en la llamada escenas musicales, music scene, que se hizo mucho en el mundo anglosajón desde los años 90 y que ha aportado muchísima luz sobre diferentes corrientes musicales, uniendo mucho los conceptos de comunidad, de identidad, y cómo entrelaza la música en estos conceptos y cómo determinado grupo de personas, según el tipo de contexto cultural, social y el espacio geográfico en el que se gestiona la música, puede determinar mucho a la audiencia, pero también cómo puede determinar al propio género y a su desarrollo. Y esta investigación pues, permite de alguna manera dar una visión de la música muy completa. Es verdad que en el caso concreto del flamenco, los escritores que se han dedicado desde finales del siglo XIX han puesto el foco en los espacios, en los espacios performativos, donde el flamenco se ha desarrollado artísticamente, pero a pesar de que se han utilizado conceptos que se trabaja en la línea de investigación más académica, como el concepto de comunidad, el concepto de identidad, en el caso de los escritos flamencos, a diferencia de los estudios musicológicos, como digo, el término de comunidad o identidad no está tan asociado a asignar a la música o la práctica musical como causa, sino como consecuencia de la ubicación cúbica, de la ubicación que tiene esta práctica musical, y según qué espacio se genere, determina mucho el desarrollo que ha ido percibiendo a lo largo de los años, ¿no? Es decir, la visión antropológica y expresionista del género fue la que intentó de alguna manera persuadir a los coetáneos de estos escritores y de alguna manera enfrentando diferentes espacios escénicos, y fue las cosas principales por las cuales el cante, según algunos de los investigadores, de los escritores, pues hablaba de que estaba en cierta decadencia, o por el contrario, se mantuvo en cierto grado de pureza, ¿no? Una de las primeras investigaciones que hablan de los espacios flamencos y que arrojan muchísima luz a la investigación fue la que realizó Gerard Stangers en los años 90, en su libro Sociología del cante flamenco, en el que se aprecia muchísimo la importancia que da el paso de la tradición rural al ambiente urbano burgués en esa Sevilla de mediados del siglo XIX, y que de alguna manera ese trasvase de población del campo a la ciudad, que se da desde los años 20 del siglo XIX, en ciudades como Sevilla, pero también en Jerez, en Cádiz, ciudades que no estaban preparadas para ese mundo rural que se traspasó al mundo urbano, pues dio pie a una serie de consecuencias sociales y culturales que determinó, entre otras muchas cosas, el desarrollo del flamenco. Ese retraso sociocultural de esas regiones de campo permitió conservar, gracias a ello, una serie de expresiones artísticas que, una vez introducidas en la ciudad por parte de estos inmigrantes, funcionaron como elemento pintoresco del costumbrismo más moderno, por así decirlo, pero también gestionaron una serie de tensiones culturales dentro de la ciudad. De alguna manera, la cultura tradicional se escindió en dos, una que estaba asociada más a la música más decente, más ligada al folclore, podríamos decir, y otra vista como parte de la plebe, del populacho, que sería lo que se determinó como cante o baile flamenco. Y en esa división paralela social fue cuando el flamenco de alguna manera se empezó a concebir no tanto como cultura tradicional, sino como cultura popular. Es esa reinterpretación del mundo rural, del mundo campero, a las exigencias culturales que daba la nueva sociedad urbana en esos sectores, ¿no? De los barrios de Sevilla o de Jerez. Ahí se incluye, por supuesto, a los gitanos, pero no solo a este sector de la sociedad que de alguna manera fue ignorado durante mucho tiempo, sino también ese campesinado de origen andaluz que, como digo, se trasladó por esas mejoras en la industria ferroviaria y por otras consecuencias sociales, pues permitió que en esos centros urbanos llegaran con una
tradición cultural, como digo, de origen agrario, y que dio pues un impulso diferente a la cultura tradicional que se encontraron una vez llegaron a la ciudad. Por lo tanto, hablamos de que el desarrollo de investigación de Stengler, por ejemplo, ya habla de los espacios como elementos determinantes. Ese choque cultural o esa combinación de elementos hace que el espacio físico geográfico sea determinante desde sus inicios. Es verdad que la investigación que se realiza en los años 90 no tiene nada que ver con la que se desarrolló en las décadas anteriores, en las cuales, por ejemplo, en alusión al discurso de Stuart Hall, que habla sobre el discurso racial, que habla de esa proyección narrativa esencializadora del sistema binario, y que se puede establecer cierta analogía con la relación que ha tenido los espacios y los escritos flamencos, ¿no? Que son escenas presentadas por algunos autores, aunque hay algunos puntos de fuga a destacar, pero que en la mayoría de los casos tienden a representar los espacios de una manera muy simple, con construcciones estéticas muy tendiendo a lo que es la entelequia o una idealización. Y si ponemos ese inicio de esa construcción de los espacios y esa utilización de los mismos desde Demófilo, que en los años 80 creó uno de los libros más importantes, esa colección de cante flamenco, que da pie a lo que es la flamencología, digamos, como pseudociencia, cita que los cafecantantes son de alguna manera los causantes de que pervertir este origen tabernario del cante, y que en esas tabernas humildes, estaba en pleno auge, podríamos decir, de apogeo, y al convertirse en espacio, en espectáculo público, en esos cafés cantantes se pervierte y se empiezan a transformar en un género musical en decadencia, ¿no? Y siguiendo ese discurso demófilo que, como digo, enfrenta dos espacios como es las tabernas y los cafés cantantes, siguen o cogen ese relevo Falla y Lorca, que a través, sobre todo del año 1922, como dice el investigador Christoforidis, establecen una salida del cante al aire libre, que de alguna manera lo que quería Falla y Lorca en ese concurso de 1922, de alguna manera es sacarlo de la industrialización del cante, de la mercantilización, y eso también se justifica a partir de la estructura binaria de oposición entre espacios performativos. El propio, por ejemplo, Christopher Maurer, que fue un estudioso de la obra de Lorca, y insiste mucho en que Lorca intentó aportar una visión muy rural del cante, y de alguna manera también ya en los años 30 intentó cambiar esa visión de no vincular el cante al espacio abierto, sino al espacio tabernario, humilde, porque de alguna manera lo que estos escritores querían es mantener al flamenco una cultura de élite, y los espacios performativos que definen esta cultura de élite también los utilizan de una manera muy clara, ¿no? Muy instrumental. Tras la Segunda Guerra Mundial aparecen la flamencología, en los años 50, esa actividad científica que intenta defender de alguna manera la sacralidad del cante, y entre los argumentos para defender esta sacralidad también se utiliza la contraposición de espacios. El terruño andaluz, su gañanía, el hogar calé, todo eso se mantiene según esta tendencia, esa corriente de pensamiento, en que el flamenco sea actualmente, es decir, en los años 50 y 60, como un arte sobrio, popular y tradicional. Y es muy curioso que en un libro que realiza Claudio Hernández sobre el franquismo establece que una de las cosas que el franquismo mantuvo durante muchas décadas, hasta prácticamente el final del mismo, es una cierta repulsión hacia todo lo que tuviese que ver con la escena republicana, ¿no? Y de alguna manera el flamenco, en la corriente marianista, también tuvo esa actitud repulsiva hacia lo que sería la ópera flamenca, hacia algunos estilos que allí se generalizaron, hacia el espacio de la industria de esa tendencia, a los teatros y algunos de los artistas incluso que triunfaron en esa época, y que eran concebidos como lugares de corrupción de la pureza del cante gitano andaluz, ¿no? En el caso del libro de Antonio Mairena y Ricardo Molina, que es el que refleja toda esta tendencia, también alude a esta época teatral que abarcaría desde el año 10 del siglo XX hasta el año 36, e insiste en que los cafés y las tabernas perjudicaron a esa pureza del cante, aunque hizo que el cantador se profesionalizara. Pero insiste en que la verdadera realidad, la verdadera
justificación del cante se encuentra, según él, en las tabernas, que es donde las tabernas andaluzas, que es donde se encuentra un auditorio receptivo, activo pero no molesto, y bueno, por lo tanto mantenemos esa contraposición. Y una cosa que también mantiene el mairenismo, que se justifica a través de los medios, por ejemplo, el documental, que lo podéis encontrar en YouTube, que está casi completo. Bueno, creo que en Televisión Española, su web, también se puede encontrar completo todos los capítulos, que es Rito y Geografía del Cante, en la cual ese discurso se mantiene en contraposición de alguna manera a Andalucía y Madrid. Madrid se entiende como un espacio geográfico, símbolo de desarraigo, como lo cataloga cuando habla del mairenismo, y contrapone Madrid a Andalucía en ese triángulo sobre todo cartésico, ¿no? De Sevilla, Cádiz, Jerez. Y por lo tanto todo el discurso desde prácticamente finales del siglo XIX juega con esta contraposición, y a partir de esta contraposición también se genera la propia historia del flamenco, concretamente o sobre todo del cante. Por supuesto, no todas las tendencias que han hablado de los espacios son científicas y poco relevantes. Hay estudios súper interesantes como el de Estela Zatania, que habla de las gañanías, de los cortijos, donde se hace un repaso a todos esos espacios donde prácticamente se adoctrinaron en el cante como forma de vida, donde en ese espacio sociocultural pues, se gestó una manera de interpretar que influyó no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito público del flamenco. Por supuesto, cuando se habla muchas veces de los cafés cantantes, hay obras de Blas Vega, del propio Juan de la Plata, donde se investiga de manera pormenorizada los datos, analizando la hemeroteca, etc., o el de propio Gerard Strangre, que analiza el espacio del teatro jerezano, por ejemplo, como un lugar determinante para la consecución de lo que posteriormente se desarrollará ya desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Por lo tanto, hablamos de un espacio muy determinante, y otro espacio determinante, un elemento constitutivo de lo que será la charla, es el otro palo que la sostiene, que es la mujer. Si una persona viniera, digamos, de Marte, o viniera de un lugar que no supiese nada sobre el flamenco, que fuera totalmente ajeno y teclease en internet qué es el flamenco o la palabra flamenco, lo que se encontraría es esto. El flamenco ha sido asociado, su imagen o su representación, aparte de la representación del ave, la otra gran representación, o la principal, cuando hablamos del género musical, es la mujer. La mujer principalmente como bailadora, vestida de gitana. Y vamos a intentar identificar el porqué de este vínculo, ¿no? De dónde proviene este vínculo del flamenco representado a través de la mujer. Hay estudios también muy interesantes sobre esto. Por ejemplo, Matthew Shanton, que habla de cómo el gitano funcionó muy bien como esa iconografía, esa fusión de Andalucía, España, y cómo se convirtió en lo exótico desde el siglo XIX para los europeos. También la otra gran representación, aparte del gitano, es la representación de la mujer flamenca, que es la mujer gitana, la mujer andaluza, que tiene claves que ha argumentado muy bien en su libro Sandy Olin, del 2019, y en el que elabora un relato donde se puede comprender perfectamente cómo esa construcción identitaria del flamenco y su relación con la nación española tiene unas vinculaciones políticas y sociales en lo que significó la gitana desde la representación de la mujer en el campo del género flamenco, ¿no? Esas potencias europeas que de alguna manera impusieron el flamenco en la primera línea cultural a España. Hablamos de una época del final del siglo XIX, cuando España también, dentro de estas tendencias políticas, pues se encontraba como más retrasada, más débil, y esa iconografía de alguna manera representa esa construcción del género femenino que podía entrelazar perfectamente con el concepto del flamenco, un concepto exótico, oriental, peligroso en cierta medida, y esa identidad nacional que veían los europeos como una tendencia a vincularse con la debilidad política que vivía por entonces el país, ¿no? Ante esta situación, por ejemplo, la socióloga israelí Yuval Davis, cuando explica que las mujeres han sido muy importantes, o tan importantes como los hombres en la construcción de las naciones y de los nacionalismos, acentúa que las grandes narrativas han sido construidas por los varones,
pero son las mujeres las que lo han representado a idea de los propios varones. Han cogido el simbolismo, esa representación de esa mujer que determina alguna vez las conductas, que son las que representan las grandes narrativas, y eso perfectamente se identifica en esta utilización de la mujer y en el flamenco a nivel representativo. Es verdad que cuando hablamos de que el flamenco podía ser representado por los gitanos o por la mujer en esta iconografía decimonónica, hablamos de que es verdad que el gitano concretamente, según Pedro G. Romero, por ejemplo, pues habla de que es muy difícil de identificar o institucionalizar de alguna manera, ¿no? Y la gitana pues encarna ese eterno femenino que se iba pergeñando prácticamente desde el siglo XIX. Hacemos hincapié sobre todo en el papel de las élites culturales extranjeras, como son las que de alguna manera mantienen esa exigencia de esta representación constante. Y la nación española a nivel político, siempre desde la Restauración, la Guerra Civil, siempre han apuntado a erradicar de alguna manera el flamenco, pero porque se ha considerado, sobre todo en épocas más coercitivas, podríamos decir, encontramos que las exigencias culturales siempre lo han necesitado, ¿no? Y siempre el flamenco ha sido un recurso ante el que se justifica su nación como cultura, ¿no? Como representación cultural. Una oportunidad perdida, según la investigadora la Sera Peña, fueron las exposiciones universales que se dieron de finales del siglo XIX, donde el flamenco podía haber sido usado, un flamenco más ya codificado, podía haber sido usado lejos de esos estereotipos impuestos desde el extranjero, pero realmente lo que hizo fue adentrarse perfectamente en lo que sería la idea del flamenco más estereotipado. Incluso, según esta investigadora, extrajo que la organización hizo sonrojar esos cafés gitanescos. Por supuesto, en la organización ni aparecieron ni en las comisiones, ni en la sistematización de las colecciones, ni en la organización aparecían mujeres. No obstante, las exposiciones universales, por ejemplo, sí contemplaron el mundo de lo femenino, pero atendiendo a dos elementos, ¿no? A la mujer como dueña del hogar, como consumidora de elementos, pues bueno, de lavar, planchar, etcétera, etcétera, y decorativo, y cuando funcionaba dentro de la escena, dentro de los espacios, como en ese café gitanesco, se utiliza a esa mujer como objeto expositivo que atrae a ese componente erótico al hombre, ¿no? Un ejemplo muy bien de esa bifurcación que veremos después con el franquismo de alguna manera y con la tendencia milenista de la mujer en los espacios es estas dos obras que han sido analizadas por Olavangi, y es un análisis muy interesante sobre dos pinturas, una muy recogida por el mundo del flamenco, que es la de Sargent, de El Jaleo, que es de finales del siglo XIX, y otra pintura de Sorolla. En esta investigación lo utiliza de alguna manera nos puede servir para dos formas diferentes de tratar a la mujer y el baile, en definitiva, a los flamencos, porque fueron dos pinturas realizadas para los círculos artísticos norteamericanos. Pierre Bourdieu, al que cita Olavangi, propuso de alguna manera que la cultura de élite y la popular se definen de alguna manera no porque están, no se definen por la manera en la que están realizadas, sino en la manera en la que se consumen. Y una diferencia que sirve para reforzar esa diferencia sexual es que la cultura de élite se asocia más a lo masculino, esa supuesta objetividad, esa supuesta racionalidad, y la cultura de masa siempre ha sido asociada con el mundo femenino, ¿no? Ese supuesto subjetivismo corporal, etcétera, etcétera. En el cuadro de Sorolla, como podemos ver, los cuerpos femeninos que bailan son prácticamente elementos decorativos que se difuminan en el lienzo y los cuerpos se convierten prácticamente en la materia. Y Sorolla incluso fue criticado como una pintura muy viril a principios del siglo XX, porque realmente, no porque la temática fuera mostrar un dote de masculinidad, sino porque estaba destinada a un espectador masculino. Y de alguna manera, este tipo de representación que está más asociada a la cultura de élite por esa representación de los espectadores que están entre la bailadora y nosotros, y consigue mantenernos de alguna manera
a la distancia prudente que exige una cultura de élite y que nos mantiene de alguna manera a salvo. Sin embargo, la pintura de Sargent nos elimina esa barrera que se mantiene gracias a los espectadores que están entre las mujeres y nosotros y nos obliga de alguna manera a tomar parte. Nos podemos llegar a sentir excluidos por los artistas que participan en la escena. Y realmente la Banji concluye que mantiene que mientras la representación de lo femenino es utilizada por Sorolla para servir a los objetivos de la cultura de élite, Sargent la utiliza para potenciar lo femenino, para poner la cultura de élite en tela de juicio de alguna manera. Y son dos representaciones del espacio y la mujer en las cuales se puede ver como dos tendencias que se irán desarrollando a lo largo del siglo XX. Prueba de ello también es cómo el mundo del flamenco asocia más la pintura de Sargent que la de Sorolla, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión vemos a la paquera con la pintura de fondo, y en la enciclopedia ilustrada que se hizo en los finales de los 80, la portada tiene esa magnífica pintura. La representación de la mujer en esta tendencia, digamos, elitista o más centrada en esa consolidación que se iniciará sobre todo ya con el régimen católico nacionalista del mundo franquista. El régimen de alguna manera que repudió en cierto sentido la música o la danza que tuviera que proporcionaba ciertas tendencias del flamenco, ¿no? Esa más sensual, más erótica que se venía dando del siglo XIX, se intentó menguar a través de, por ejemplo, los concursos de la sección femenina, por supuesto las películas, las españoladas que se dice, ¿no? Como pues, esa mujer cándida, esa mujer de algunas veces visceral, pero siempre como llena de bondad en algunas ocasiones. Y esas danzas aparentemente que aparecen en la sección femenina, por ejemplo, lo que tienen como propósito domesticar de alguna manera esas aspiraciones regionalistas que había y cómo esas diferencias regionales se van difuminando. Y bueno, realmente el auge turístico ya en los años 50, en los años 60 hace que sobre todo sobre esa nueva relación con Estados Unidos haga que el mundo católico, el mundo carpetobetónico del franquismo, pues utiliza la imagen que de alguna manera intenta menguar a través de la sección femenina y de la representación previa a los años 50, y prueba de ello es esa búsqueda del icono que vuelva a ser reconocible para los extranjeros. Se utiliza en Iberia, en panfletos publicitarios, para buscar esa nueva apología del turismo más moderna, más asociada al mundo del flamenco, del folclore, del baile andaluz, y algo que en los años anteriores, según los planes de información, del Ministerio de Información y Turismo y de algunos elementos que nos dan pie a ello, en los años 40 se asociaba a otras cosas como elementos importantes de la nación, ¿no? Por tanto, la mujer en los espacios publicitarios, en la industria, tenía una tendencia que no se difiere mucho a lo largo de los años a pesar de las circunstancias. En cuanto a la mujer en los cafés cantantes, principalmente en esa época que va desde finales del siglo XIX hasta los años 20 y los años 30, según las investigaciones que han hecho Cristina Roldán o Asunta Sabuco, fue un periodo donde se profesionalizó el baile, el cante y el toque. Y en ese periodo de génesis también el baile será sobre todo el gran atractivo, pero habrá una estructuración binaria también en el baile. Aparecerá un baile asociado, según la expresión, según la estética, asociado a las mujeres, y un baile más determinado al baile de hombre. Una mujer que baila más de cintura para arriba, mucho más voluptuosa, con un perfil más curvilíneo, y en el cambio el hombre pues, será una figura mucho más regia, mucho más centrada, mostrando un poco ese carácter más racional y objetivo. Y por el contrario, la mujer será como un personaje mucho más sexualizado, un baile mucho más emotivo, y a pesar de que esa profesionalización da pie a la aparición de las mujeres, tendrá esa estructura binaria que será determinante. Por supuesto, en el cante aparece la profesionalización del tablao de los cafés cantantes, en el cual la mujer aparece como una cantadora profesional importante, con fama, con creadora de estilo,
pero a pesar de ello siempre hubo un número menor de mujeres, tanto a la hora de ser asignadas como creadoras, y también a lo largo de los años siempre habrá un número menor en las performances, en los espacios, en los programas, en los carteles, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que las investigaciones que se han ido desarrollando muestran el papel fundamental que tuvieron las mujeres. Incluso en esta época también se van asociando estilos determinados que se asocian con esa racionalidad y esa rectitud masculina, y otros que se le asociarán más al mundo de lo femenino y de lo sensual, podríamos decir, ¿no? Por supuesto, habrá también en estos cafés cantantes mujeres que hacen la doble versión de cantadora bailadora, como la mejorana. Es decir, que habrá una tradición ya desde los cafés cantantes donde se desarrolla una mujer plenamente consciente de su capacidad artística, pero siempre estructurada y siempre dentro de ese elemento binario fundamental. La tradición representativa de lo femenino en relación con el flamenco que hemos mostrado hasta ahora sigue siguiendo la teoría feminista de Judith Butler, esa teoría feminista de la performatividad del género. Podemos establecer que en el café cantante y los teatros de hasta los años 20, el género femenino fue trabajado por los artistas de la misma forma y de una forma expresiva, es decir, siempre en conformidad con la identidad de género esperada, y ya fuera para ser cuestionada o para ser confirmada, había una identidad previa, gracias a la representatividad que había ya de ese eterno femenino, esa mujer flamenca ya del siglo XIX. En el café cantante, la profesionalización siempre se hacen espectáculos y se hacen performances en la cual la mujer tiene que seguir esa pauta, ya sea para rechazarla, como digo, o para seguirla. Estará totalmente, lo que sería en la identidad de género femenino está basada en esa percepción del sexo como un dato fáctico y distintivo. No habrá esa performatividad que Judith Butler buscará en que el género se dispute, ¿no? como bien hace honor a su libro. Allí otro libro interesante de Fernando López, en el cual explica que hay esa jerarquía, hay puntos de fuga en el baile, en el cante, en el toque, hay guitarristas mujeres, hay transformismo de hombres que se visten de mujer y viceversa, pero a pesar de ese elemento, esos puntitos de fuga, siempre habrá ese género, siempre será, como digo, de una tendencia expresiva. Nunca se transforma, nunca queda el género no establecido previamente. Todo el espectador está esperando un tipo de feminidad y un tipo de masculinidad que no se cuestiona. Estos puntitos de fuga que habla Fernando cada vez serán más difíciles en los escenarios a medida que va avanzando el siglo XX, y la cuestión de la performatividad del género se hará imposible, sobre todo con esa tipificación de lo femenino que se da en el flamenco en los grandes medios, en el cine, en la ópera flamenca cada vez más de una tendencia más amplia, de un espectro de público más amplio, y esa identidad artística le permitirá de alguna manera mantener un baile, por ejemplo, más clásico, más siguiendo la escuela sevillana, que tenían Matilde Polar, etcétera, etcétera. Y también, pero también será bueno porque habrá un filtro en este tipo de mujeres, sobre todo en el cine, en el cual pues hará una serie de canciones, una serie de cantes, una serie de coplas, de canciones flamencadas, que muchas veces se introduce todo por esa ambigüedad del género flamenco por entonces, se mete todo como si fuera del propio género, ¿no? Y eso también será un elemento que dará mucha más variedad a estas artistas. En los años 50, sobre todo, empieza a verse la etnicidad del flamenco como un elemento determinante, y eso también determina el baile y el canto de la mujer. Por ejemplo, esa escuela, podemos decir, de baile femenino visceral, magnético, ese baile de cintura para abajo que impone o que trae Carmen Amaya, será como una preferencia estética que también se ensanchará a otras bailadoras, transmitiéndose esos códigos masculinos a otras bailadoras de sexo femenino, y en la cual también se dará hasta que llegue, por ejemplo, Antonio Ruiz Soler, también traerá ese baile de Norteamérica más curvilíneo, más barroco, y habrá ese elemento gitano dará cierta apertura, ¿no? En cuanto al cante, esa etnicidad positiva que hay se la atribuye al cante, es una etnicidad que está muy vinculada a lo que será
la masculinidad escénica, la masculinidad a través del cante se desarrollara en un tipo de timbre de voz que intente buscar esa martirización, esa victimización, esas voces que parecen más antiguas de lo que son históricamente, ¿no? Esas voces de agujeta, esas voces de la Priñaca, de Fernando Utrera, todas esas voces de piedra tienen también un discurso unido a la masculinidad, a esa victimización, como digo, y aportada por ese discurso étnico que tendrá tanta importancia en la corriente marinista. Incluso Ian Biddle habla de que las primeras mujeres que grabaron en los primeros registros sonoros también intentaban adaptar su voz a lo que se asociaba por entonces a la voz masculina. Tenemos por lo tanto esas dos identidades artísticas, la del baile y la del cante, con diferentes tendencias, donde siempre la identidad de género está presupuesta. No hemos hablado de la guitarra, que habrá inmersiones importantes de la mujer, por supuesto, pero es cierto que no hay el número de mujeres que podría haber sin las cuestiones sociales y políticas que no tenemos tiempo de entrar en ello, no lo determinaron, ¿no? Hay investigaciones como la de Eulalia Pablo o Ángeles Cruzado que aluden a una serie de guitarristas importantísimas y que fueron muy importantes en los cafés, cantantes y en otros espectáculos flamencos de la época. Un ejemplo muy paradigmático es el de Victoria de Miguel, que es una guitarrista que, según las crónicas que ha recogido Cruzado, fue importante en esa escena de la ópera flamenca, estuvo con los mejores cantadores y guitarristas de la época, pero que casualmente cuando finalizó la guerra civil prácticamente desapareció de la escena, aunque se retiró en el año 81 y no falleció bastantes años después. Pero es curioso cuántas mujeres hablan que las escenas fueron importantes y los discursos posteriores la han ido eliminando. También hice la búsqueda y probé si ponía guitarristas flamencos que me encontraría, y por supuesto no me encontré ninguna mujer. Fui bastante tenaz y puse guitarrista flamenca, a ver si así lo conseguía, pero bueno, me salió el torso y media cara de una chica como una de las mejores guitarristas. Por lo tanto, seguimos con ese estigma más allá de los pasos que se han dado, ¿no? Bien. Como digo, está la mujer en este elemento representativo, cómo se ha ido identificando artísticamente siempre en contraposición al hombre en cada uno de los espacios que ha ido atravesando, y cómo también los espacios han sido determinantes para la codificación del discurso que han hecho que la mujer tenga esa identificación. Yo hice un trabajo de investigación sobre los tablaos flamencos en Madrid por varios motivos. El primero de ellos es porque había un vacío en ese elemento, esa línea de investigación, y en el que consideraba que los espacios habían sido muy importantes y podían aportar mucho humildemente a la visión del flamenco contemporáneo, ¿no? Delimité el trabajo entre el año 54 y 70, de lo que vamos a hablar sobre la mujer, porque realmente en Madrid fueron los que mayor repercusión tuvieron, porque mantuvieron en ellos durante mucho tiempo las mejores figuras de los años 60 y 70, también de la generación anterior, coincidiendo una ligación intergeneracional que hubo pues un proceso diferente del que ahora mencionaré, y realmente hizo un mapping donde señaló en qué posición, en qué ubicación están los diferentes tablaos. Como veis, todos estaban en un círculo relativamente pequeño, y bueno, eran cantadores, bailadores y guitarristas de toda la geografía española, con sus capitales culturales independientes y cómo se correlacionaron durante muchos años, y también pues aportó un nuevo hábitus, siguiendo el discurso de Bourdieu, que generó pues unas nuevas tendencias artísticas, ya que muchos de ellos se marchaban de los tablaos, volvían con un nuevo background. Para hablar brevemente de la industria del tablao, es importante tener en cuenta que la industria del tablao mantiene una relación con otra serie de medios que empiezan a utilizar el flamenco y a albergarlo de manera muy potente. Véase los teatros, por supuesto, donde hacen espectáculos de flamenco, las casas discográficas, los festivales de verano que ya se estaban dando, por supuesto las peñas, el cine, las radios. Es decir, la industria musical, en el momento en el que se fraguaron los tablaos, contaba con muchos puntos importantes desde donde se distribuía y se consumía el flamenco. Por cuestiones sociales, económicas,
y políticas el tablao vivió un trato de favor de alguna manera, había poca censura en comparación con otros medios, los empresarios ponían dinero y se metían un poco en la propia representación, ellos miraban más por el elemento económico que por otra elevación artística. Y consideramos que fue la aportación principal que yo creo que aportó el tablao fue nuevos hábitos. Según Francisco Aix, el campo artístico del flamenco necesita una fase de iniciación y de maduración a partir de la disposición de los artistas en un entorno social determinado, ¿no? Y es ahí donde empiezan a asociar los códigos necesarios para que el artista se vaya desarrollando. Eso pasa con los artistas que nacen en Cádiz, en Sevilla y en otros estados culturales, en los cuales el cantador pues aprende los cantes de su familia, hablo de los años 60 y 50, la generación jovencita. Y eso se lo lleva, ese capital cultural se lo trasladan al tablao, y en el tablao, con ese subcampo de producción restringida, que es lo que llaman los cantadores jovencitos, lo fusionan con otro tipo de capital cultural que tienen otros cantadores. Hablamos de un espacio geográfico establecido, ubicado, donde se hacían 2 y 3 pases al día, se tocaban constantemente los mismos cantadores, los mismos guitarristas, y eso creaba una sinergia también en esos espacios físicos, como digo, determinados, que no se daban en otros, que no se podían dar en otros puntos de la industria flamenca, ¿no? Por tanto, el tablao aportó, con su ubicación y con su diario de rodaje, pues nuevas tendencias culturales que hasta entonces no podían colindar, no podían fusionarse un cante extremismo, un cante gaditano. También la dificultad de la industria discográfica va creciendo en paralelo. Por hablar un poco de la condición de la mujer, por supuesto, la mujer estaba en la audiencia, como hemos visto en la anterior fotografía, pero artísticamente, como guitarrista, no se daba, y sí como bailadora y como cantadora. ¿Qué función tenía para el empresario la mujer? El empresario entendía que había que, de alguna manera, usar 2 elementos fundamentales para atraer al público. Uno era el paladar, el gesto de alcohol, la buena comida, etc. Y el otro, esto también me lo tradujo López Rodríguez en la entrevista que le realicé, conlleva también una experiencia en la cual el deseo erótico o sensual se active mediante una mujer, mediante la bailadora bonita estéticamente, que tenga ese punto de atractivo sexualizado, podríamos decir. Incluso en las propias imágenes de los anuncios de los tablaos podemos ver cómo la mujer siempre aparece representada en estos términos, como una mujer bella, una mujer morena. Incluso hay un artículo que se publicó una vez en el año 71, en los cuales hablaba de que Merche Esmeralda tenía un problema porque era tan bonita, tan bella, que la belleza de esta chiquilla, como dice, le impedía al espectador neutro admirar su talento artístico, ¿no? Por tanto, hablamos de que la publicidad y la hemeroteca nos muestra cómo ese elemento fue determinante para que la mujer no solo fuera requerida en el tablao, sino que también fuera incluso admirada. Esa belleza también condicionaba la valoración artística de la misma. Esto no quiere decir, la Uchi, por ejemplo, que es una bailadora que estuvo en varios tablaos en aquella época, donde decía que ella no se consideraba una gran bailadora entonces, era muy joven, pero como era muy bonita, fue contratada por ellos. No todas las bailadoras concretamente eran de un perfil medio o bajo, sino que había verdaderas estrellas. Una de ellas fue Rosa Durán. Rosa Durán nace en Jerez de la Frontera, Cádiz, en el barrio gitano de San Miguel, nieta del célebre cantador gitano El Marruro e hija de la famosa cantadora de flamenco Isabelita de Jerez. De ahí que a Rosa se le llamase la niña de Isabelita. Vive desde que nace en un ambiente de puro canto y baile hondo. Discípula del gran bailador flamenco, también jerezano, El Estampío.
Rosa Durán, como bailadora de baile grande y hondo, es única y sorprendente. Entre los numerosos premios que ha conseguido figuran el del Teatro de las Naciones en 1962, premio que jamás había dado a nadie que no fuese bailarina clásica. Rosa Durán era una persona que, como digo, pues cobraba bastante bien, según los datos que tenemos. Era la gran estrella, fue una de las grandes estrellas del pabellón español del Faro de Nueva York, una de las grandes atracciones del cuadro. Tony el Pelao, un bailador de la época, también me dijo que él entró en el tablao de Zambra gracias a una prueba que hizo delante de Rosa Durán, que fue un poco la que dirigía. O sea, la mujer entonces, había ciertas mujeres que tenían cierto poder, cierta posición jerárquica, también económica, y eso también se da en algunas de las cantadoras, que también fueron consideradas verdaderas estrellas. Por ejemplo, Fernanda de Utrera, la Sayago o la Paquera de Jerez. La Paquera, por ejemplo, había una igualdad casi idéntica o económica bastante alta, según los testimonios también que ella dio en vida. Era una mujer muy requerida en los teatros, en los tablaos. La cartelería de la época ella la atribuye como una de las grandes cantadoras de España ya desde finales de los años 50. Pero en el caso de la Paquera o de Fernanda tienen puntos en común con esa identificación con el género masculino. Eran mujeres solteras, eran mujeres que no tenían el subyugo del marido, como después veremos. Eran mujeres que tenían esas voces maravillosas, pero esas voces de sonoridad alejada de lo que podía identificarse con esos patrones de lo eterno femenino, de lo sensual, incluso en la performatividad de ella cantando con esa gestualidad tan potente, tan tensa, cómo se escriba el gesto, que puede tener similitudes con lo que era, por ejemplo, Caracol, que era un grandísimo cantador, también gerente de uno de los tablaos importantes, los Canasteros, en los años 60, y que, como veis, la posición de la dominación de esta mujer en el espacio tiene muchas concomitancias con la de uno de los grandes referentes de la época, como después veremos. Como vemos en la publicidad, la Paquera o la Sayago, de la que ahora hablaremos, copaban los carteles, copaban los elogios, las cabezas de cartel muchas veces eran mujeres, por lo tanto eran mujeres relativamente bien posicionadas dentro de la escena. En una tertulia que hubo en Radio Popular en el año 84, es una tertulia que se llama La mujer en el flamenco, en el que está Pepe Madín coordinando, y en el que participan estas tres mujeres. Las tres dan un discurso bastante semejante, se desmarca un poquito la Sayago y la Paquera participaron en los tablaos. Anicala Piriñaca no, estuvo más en los festivales, aunque también acudió a Madrid, y el locutor le pregunta a las tres si ellas se sienten o se han sentido a lo largo de su carrera desplazadas en alguna medida. La mujer en el cante es la cenicienta, o por el contrario la mujer a lo largo de la historia, sobre todo la historia de Tianica, la historia de la Paquera, la historia de la Sayago, puede ir codo con el hombre, o hay mucho de machismo también en el mundo del espectáculo y el hombre impera? ¿La mujer queda relegada para mí no. a otro término? En mi manera de pensar, para mí no. Yo no. ¿Tú no has tenido nunca problema en ese sentido? Nada, yo no he tenido problema ninguno. Porque perdona, porque yo, que ahora hace 20 años que he venido a los festivales, ¿no? O hará 15 o 20 años, ¿no? Por ahí. Pero yo
no me he dedicado a los festivales. Yo me he dedicado al teatro y a cantar tarde y noche, como dice la Sayago, que me ha visto. La Paquera y Anica lo dicen claramente, que ellas nunca se sintieron desplazadas, pero antes de esta respuesta y de esta pregunta, le preguntó o le interpeló tanto a la Sayago como a Anica la Piriñaca la situación que ellas vivieron al principio de sus carreras. Anica la Piriñaca contestaba esto. Unos aspectos que yo diría que son muy similares, sobre todo en sus vidas profesionales, que de cualquier manera han incidido en sus vidas profesionales. El marido de tía Anica no quería que ella cantara, y le pasó igual al marido de Encarna. En ese aspecto coinciden ambas, pero de cualquier manera cada una se salió con su deseo. Yo no podía cantar ni los gustitos de mis hijos, los más grandes del mundo. Cuando antes de venir de la iglesia a casa, me llamaba aparte. Decía, mira, si los compadres te hace cantar, cuidado, como cante ni un cante. Y le decía yo, Jesús, ¿y yo? ¿Qué guasa tiene? Si yo me pongo ella loca, como la tachoriza, ¿cómo no voy a cantar? Si me lo dicen, yo no me puedo sujetar. Le decía yo a él. Yo picaba de verdad con coraje bastante. Bueno, yo no te digo nada, yo te digo que tú haz lo que tú quieras. Ay, mira qué hombre este, vaya por Dios. Todos los compadres. Y la Sayago contestó a esta pregunta lo siguiente. Estábamos con Encarna, porque también le había preguntado que en ella concurrían pues aspectos muy parecidos, ya que su marido tampoco quería que Encarna cantara, e incluso ella, para salirse con la suya, llegaba a cambiarse de nombre en los carteles de los espectáculos. ¿Y cómo te llamaste, Encarna? ¿Cómo te llamabas? En Jerez, Matilde Sayago. En Jerez, Matilde En Sayago. Cádiz, Consuelo Sayago. Y Encarnación María Sevilla. Y eso lo hacías para que él no se diera cuenta de que tú eras la que cantaba. Y en otro lado, el otro día en Madrid me ponía esta última jovencita, la cara misma muy fea, pero estaba muy jovencita, con una cabeza de pelo del mundo que no podía ver conmigo, y pues la niña de bronce porque salió de sombrero. Y también gané y me cambié el nombre. Y como llevaban la cuenta de todos los mi marido buscándome y no me encontraba. La Sayago también, unos años antes, cuando le pregunta el entrevistador en Jorge del Cante sobre su carrera, también hace una pequeña alusión a su situación en los tablaos, en los que, como hemos visto anteriormente, aparecía como cabezas de cartel en algunas ocasiones. Pues el nombre de Sayago me conocieron más por la Sayago. Después fui a Torre Bermeja y allí tuve mucha suerte porque formé un poquito ruido. Y en La Bruja, y en todas esas salas de fiesta. Y después ya empecé, dijo que me estaba complejando, y es que como no me encontraba a gusto, porque como yo hacía una poquita sensación, pues no me ayudaban. Eso lo sabe Dios que no miento. No me quería ayudar, y como yo me encontraba muy sola, y como yo me encuentro que yo tenía ese genio que me estaba viviendo por el cuerpo, digo, no, esto no es así. Y yo estoy muy sola, y para no señalarme, lo que hago es coger camino y me voy. No sabemos bien en qué. No explica con detalle esas sensaciones, no las transmite de una manera clara, pero se intuye que ella no se sintió cómoda en el tablao, en su posición, y se tuvo que volver a Andalucía. Uno de los grandes referentes de esta serie de cantaoras, en la propia entrevista, que aquí doy las gracias a Tenorio por facilitarme la documentalista del Centro Andaluz de Flamenco de Jerez, aluden a Caracol como uno de los grandes referentes, incluso en entrevistas posteriores también lo testificaron. Y Caracol, que no solo era un cantador de referencia, sino que era, como digo, el regente de uno de los tablaos más importantes, que eran los canasteros, hablaba así de las capacidades que debía tener un cantador, un artista flamenco. ¿Qué cualidades? Pues mire usted, yo creo que las cualidades que debe tener un cantador flamenco, tal como yo lo siento, Primero, gustarle el vino, gustarle a las mujeres con locura, gustarle el tabaco, después de un hombre, gustarle a los toros, gustarle las pelas de gallos ingleses, y después pues cantar con el alma y el corazón. Para ser cantador flamenco. Flamenco, ¿no hace falta tener voz?
Si tiene voz, mejor todavía. O sea, la referencia de este gestor también de un tablao era esa a la hora de valorar una figura cantadora, ¿no? Bien, explico la imagen. Como he explicado anteriormente, las teorías sobre el estado del cante flamenco en los casos de Demófilo, de Falla y de Lorca fueron también continuadas por la corriente, como digo, maderinista de los años 50 y 60, también permitidas por el franquismo, y que ayudaban a explicar el universo del flamenco de una forma muy funcional, sumado a la singularidad subjetiva que tenían sus discursos y cada una de sus reflexiones, que uno de los elementos fundamentales es la subjetividad en la conformación de la historia contemporánea, como dice Guattari, podemos señalar que les interesó más el cante como consecuencia de la importancia cultural española en el mundo europeo, ya sea esas reflexiones subjetivas hundidas en el krausismo, esa corriente de pensamiento que dominó Demófilo en el modernismo de Lorca o de Falla, pero es un interés en los tres que surge de la necesidad de aportar un elemento cultural que genere un pulso diferente a lo que sería el organismo cultural español en el cual vivieron cada uno de ellos. Siguiendo esta analogía del funcionalismo, ellos se centran, cada uno de los intelectuales se centran en subrayar sobre todo aquellos elementos constitutivos del género, por supuesto, que mantengan ese esquema binario del sistema cultural que presentan en sus escritos, ya sea a través de las performances, de los espacios, la actuación, por ejemplo, de los artistas en los cafés, en las plazas de toros o ya sea las cuevas del Sacromonte, están descritas o valoradas en base a las expectativas de lo que son actores externos a la propia escena, ya sea Demófilo, Falla, Lorca, etc. Que a la sazón, como digo, no son intérpretes e intentan imponer unas normas que el actor, es decir, el intérprete, internalice de alguna manera. De igual forma, sus ideas no fijaron a los intérpretes que participaban en esa escena. Prueba de ello, por ejemplo, es el concurso del año 1922, que organizaron Falla y Lorca, como he señalado anteriormente, que ellos intentaron dar unas pautas a los concursantes y a los artistas de los palos que debían interpretar, y artistas como La Macarrona o María la Gazpacha no siguieron esas pautas. Incluso el concurso también habilitó una escuela de cante para imponer los estilos predominantes o que ellos consideraban más puros, pero no lograron imponer esa tendencia. A pesar de que comparte las teorías de Demófilo y comparten la teoría de los organizadores del concurso de Cantejondo, de Falla y de Lorca, lo que consigue la corriente maderinista de los años 50, por destinos muy diversos, es contagiar de su ideario sobre lo que es el flamenco auténtico a los intérpretes, es decir, los actores que crean la performance, a los miembros de parte de la actuación, de la performance, y a los miembros de la industria del flamenco que compran de alguna manera esa tendencia. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en que los propios intérpretes pueden ser defensores de la corriente, implicándose en el acto performativo, pero a su vez pueden, mediante estos mismos actos, romper con ese ideario, porque son partícipes, son constantes reformuladores de la corriente artística. El propio Mairena, que defendía una serie de tendencias artísticas y de purezas, él después las rompía en sus discos y en sus performances. Entramos en un periodo, por lo tanto, donde ya no predomina el paradigma normativo ulterior que sí intentaban imponer los teóricos como Falla o como Demófilo, sino lo que sería una interpretación simbólica de cada uno de los sujetos que van siendo partícipes activos de la constante reterritorialización del género en cada acto. Esto es posible, primero, porque la industria del flamenco crece muchísimo, con ello los espacios se diversifican un montón, y los artistas cada vez tienen más medios para alcanzar otras nuevas tendencias, un mayor número de artistas en el que el tablao fue fundamental, y también convencer a un mayor número de actores externos que se vean más influidos por la orientación que cada participante en el tablao podía aportar. Por poner un ejemplo de ese interaccionismo simbólico, por decirlo de alguna manera, cuando una persona, por ejemplo, ve una casardera y grita fuego, esa manera de interpelar al otro, si el otro no se siente afectado por esa emisión,
y no le afecta no solo al individuo, sino a los demás, al final ese grito o esa emisión no tiene ningún significado. Sin embargo, si tú lo gritas e interpelas directamente al individuo, te afectas a ti y afectas a todos los demás, que es lo que consiguió el mairenismo de alguna manera. Esa emisión se convierte de alguna manera en símbolo y no en un simple signo exterior que intenta imponer cuando no conoce realmente la escena. Utilizando esta figura del huevo, como podéis ver, es una analogía que se puede hacer del término cuerpo sin órganos que argumenta Deleuze y Guattari en el libro Antiedipo. La música flamenca, hasta la corriente mairenista, se puede entender como un plano de consistencia puro en el que se puede englobar toda la música flamenca, a pesar de esas imposiciones narrativas. El mairenismo fue una corriente de pensamiento que sí logró, de alguna manera, estratificar con sus premisas, gracias al alcance que tuvieron los artistas, que tuvieron los propios actores, como era el propio Mairena, que propulsaron estas ideas. El flamenco podía ser considerado, a tenor de los hechos musicales que se reprodujeron durante todos los años 50, un huevo en el sentido de que el flamenco era concebido como pura potencia por los anteriores autores. Y en el caso de Demófilo Falla, por ejemplo, no consiguieron que el gran público diferenciara la forma figurativa de estas tendencias. Cuando hablo de Deleuze y Guattari del huevo, habla de que cuando tú tienes el embrión dentro del huevo, toda su forma, todos sus órganos son latentes, no se expresan de manera figurativa a como cuando se desarrollan. Y en el caso de la incursión, por ejemplo, discográfica del Año de los Peines, esa pura potencia que todavía tenía el flamenco, esa esencia no estratificada, podía dar pie a que el Año de los Peines interviniese en una sesión discográfica y grabara canciones latinoamericanas, grabara La Petenera sin ningún problema, grabara Fandangos por Soleá, que en las películas musicales de la posguerra pues se introdujera el cante con la copla, con el folclore, que algunos títulos, por ejemplo, como el título hondo, el título folclore, el título gitano, tenga una difusión semántica que permita de alguna manera utilizarlo de diferente manera, pero es a partir de los años 50 y 60 sobre todo cuando sale de ese plano de consistencia pura y se estratifica, se organiza y tiene como consecuencias pues la aparición figurativa extensiva, como digo, de esos órganos en diferentes formas. Y una de esas estratificaciones es el papel de la mujer en este nuevo sistema de organización, ya sea en las peñas, en los festivales, en los tablaos. Y voy ya terminando. El tablao, de alguna manera, se asocia, como digo, puede ser considerado como un relativo triunfo de un feminismo más liberal, en el cual pues, se entiende la mujer dentro de una posición de desigualdad con respecto al hombre a nivel laboral, que se equipara, mujeres que tienen poder de decisión en los cuadros, mujeres que tienen importancia a la hora de realizar su repertorio, que la gente va a ver a una mujer cantar o bailar especialmente, por lo tanto totalmente incluida, pero el capitalismo, siguiendo el término de Deleuze y Guattari, el sistema que ellos utilizan, es un sistema que, según estos dos autores, desterritorializa el deseo y no hace posible que una persona sea totalmente libre porque se territorializa todos esos flujos de libertad que se están imponiendo, porque todo se hace en base al capitalismo, al neoliberalismo, que se dirá posteriormente como una especie de nuevo neoconservadurismo, porque se liberaliza el capital, hay un flujo constante de dinero, se puede ganar dinero, lo puede hacer cualquier persona, pero sin embargo, todo ese capital, esa influencia del mismo, se determina también por la negación de salir un poco de ese territorio que anteriormente ya se ha territorializado de alguna manera. Siempre está una sociedad capitalista, patriarcal, que somete esos deseos en este caso de las mujeres, para que no se salgan del redil en base a un beneficio económico, podríamos decir, ¿no? Y eso crea una serie de reflexiones y una serie también de forma activa o pasiva, una serie de discriminaciones que no son perceptibles por la propia artista. Anita La Piriñaca, por ejemplo, añade que no es para ella significativo
el hecho de que se siente discriminada. A ella no le interesa la política, según la entrevista que decía, ¿no? Lo único que le interesa es ganar dinero. Y a través de este capitalismo que se impone de alguna manera en el sistema capitalista, en el tablao, permite que se permita de alguna manera esta tendencia. Que la Paquera o la Sayago o Rosa Durán cobrasen igual o más que Caracol en un tablao, no repercute en una posición jerárquica de superioridad o de avance con respecto a la mujer, ¿no? Por ejemplo, en un artículo de ¿Qué feminismo? De Susan Watkins del año 18, demuestra cómo hay una coordinación perfecta entre el patriarcado y el capitalismo, y eso se refleja muy bien en la mujer y el tablao, ¿no? En la cual la mujer, incluso hoy día se sigue pasando. Yo también soy partícipe porque mi chica, por ejemplo, es mucho más consciente de las cosas que hacen en el día a día, y las mujeres, el capitalismo se dio cuenta que las mujeres son mucho más responsables a la hora de elaborar sus trabajos, a la hora de llevar también las labores del hogar. Y eso hace que, por ejemplo, la mujer sea mucho más asociada a esa capacidad responsable de llevar el hogar y se permita ese acceso al mercado laboral, se permita que pueda participar y pueda ser perfectamente integrada a priori, pero es verdad que como consecuencia también siempre tendrá esa contrapartida que las mujeres de aquella época no valoraban, de que tenían ellas que llevar los niños para adelante, que tenían que ser perfectamente equilibradas estéticamente, más allá de que tuvieran unas capacidades artísticas o no. Por supuesto, esta visión también afectaba a los propios hombres y a ese terno femenino, ese elemento femenino que se asociaba solo a las mujeres, hacía que también vinculase al hombre a una posición recta, una posición racional, y que no se desviase de esa tendencia estética y, por supuesto, irracional que se asocia a las mujeres. Y por último, este fue un mural que fue pintado con motivo del 8M por unos vándalos en Gandía, y una de las mujeres a las que pintaron fue Simone de Beauvoir, una mujer fundamental en el feminismo, la segunda ola y la tercera, etc. Y quiero utilizar sus libros para hacer una reflexión final. Con esto, de verdad que finalizo. Ella no solo en el segundo sexo, sino en otros libros como Para la acción o Para una moral de la ambigüedad, ella da una serie de notas que recogen el segundo sexo y que será determinante para entender un poco la figura de la mujer en el tablao. Ella explica que la libertad, una libertad que no solo sea íntima, sino que sea trascendente, solo es posible cuando hay unas condiciones materiales óptimas, cuando hay una independencia económica, cuando tienes ese poder de tener esa libertad, ese ocio, salud, etc., ¿no? Una cosa que tenían las mujeres del tablao. Una cosa que también se trabaja en un elemento, porque para ella la libertad es situacional, ella no asocia que la libertad sea una cuestión ajena a las contingencias de la propia persona, sino que siempre está vinculada a una posición determinada, ¿no? En ese caso, en la mujer del tablao lo consigue. Un elemento también que ella vincula y que será determinante, será la frase más importante o más conocida del libro, que es: no se nace mujer, se llega a serlo, que es una frase que vincula muy bien con el territorio del tablao, ¿no? Porque, como hemos visto, la verdadera igualdad que ellas tienen, las mujeres en el tablao que tienen, muchas veces se reduce a identificarse con el hombre, a cantar como un hombre, a mostrarse corporal y estéticamente como un hombre, o a mostrarse como el hombre depende o como el hombre de alguna manera demanda. Convierte las diferencias que tienen ese sistema heteropatriarcal, podríamos decir, en desigualdades. Y el precio que tienen que pagar estas mujeres para entrar en esos lugares de poder es aceptar esta identificación. De alguna manera, esta relación dialéctica, y con esto ya finalizo, esta relación dialéctica, dice Simone de Beauvoir, es una relación similar al amo utiliza la dialéctica del amo y el esclavo, que lo coge de Hegel. Es muy interesante porque está muy bien para enfocar este punto, ¿no? La relación para ella entre el amo y el esclavo, cuando son dos hombres las que lo mantienen,
el esclavo tiene la posibilidad de rebelarse porque hay un contexto comunitario entre todos los hombres, un trasfondo cultural en el que apoyarse para crear una contracultura. La diferencia del amo y el esclavo cuando las esclavas son mujeres es que las mujeres no tienen ese trasfondo cultural en el que apoyarse. Están de alguna manera dispersas. La única manera de defenderse es relacionarse o ponerse en relación a la identidad de sus propios dueños, que son los hombres. Pero nunca, ellas siempre se identificarán como cantadoras, como españolas, como mujer, siempre vinculándose con la identidad que le impone el patriarcado. Esta dominación además es tan fuerte que las mujeres no tienen la capacidad de estar, de ser conscientes, de tener esa solidaridad entre ellas para transformar o hacer una labor contracultural. Y con esto ya termino. ¿Por qué la Paquera, la Sayago y otras artistas no se rebelaron? No fueron conscientes de que tenían que cumplir una serie y pagar una serie de precios para ser personajes importantes dentro de la escena del flamenco en los tablaos. Porque las mujeres, y eso también lo recoge Beauvoir en otro libro cuando hace una fenomenología de la historia del hombre, las mujeres son para el patriarcado lo mismo que los niños en el mundo, serio, porque ella indica que los niños tienen libertad, pero es una libertad que está libre de responsabilidad, porque ellas pueden aceptar ese papel subordinado y carecen de exigencia, porque es una exigencia que no les alinea, que no les explota, pero también carecen de responsabilidad, viven en un lugar privilegiado, pueden experimentar la felicidad de no ser responsables de sí mismas, porque ellas se identifican con la norma que es el hombre. La única felicidad o la única posibilidad de ser feliz o de asentarse en espacios como el tablao era identificarse con los opresores. El futuro de las mujeres en el tablao, en cualquier espacio, yo creo que depende de la solidaridad que debe de haber entre las propias mujeres. Simone de Beauvoir señala 2 cadenas que debe la mujer de romper si quería mantenerse. Una es romper con la identificación que lo une al hombre y de alguna manera también buscar una forma de socialización que hace que la mujer sea independiente a nivel económico, a nivel material. Lo segundo lo consiguió, pero habría que de alguna manera, a partir de ahora, destruir el mito del hotel femenino y construir una nueva tradición a partir de ahí. Yo soy muy optimista, yo creo que el feminismo puede aportar una nueva corriente de pensamiento intelectual y que puede aportar una visión totalmente nueva y una dimensión artística totalmente diferente, pero creo que las mujeres deben ser conscientes de su importancia, de su poder, y creo que el flamenco puede ser un territorio, un género que es totalmente, que tiene un espacio social indeterminado a pesar de las imposiciones, que tiene una composición estética ambigua y que tiene ese espacio para poder hacer que el feminismo crezca a nivel artístico. Y por último, y por darle un toque poético a la reflexión, retomo unas palabras de Antonio Gala del libro El imposible olvido, en el que dice que la humanidad, de una forma casi filial, instintiva y muy justificada, confía más en la mujer, descansa más en ella, y parece en la actualidad que los sentimientos que caracterizan al ser humano consiguen en el alma femenina floraciones y cosechas especialmente beneficiosas y brillantes. Y cierro con esto, en lo que yo comparto. Estoy seguro que una mujer es más comprensiva que una junta de sabios, porque todo lo que quiere de verdad, sea una cosa, un hombre o un arte, lo quiere como un hijo. Bueno, muchísimas gracias. Disculpad que me he pasado muchísimo el tiempo. Espero que os haya gustado, que ayude a reflexionar un poquito y que sigamos en la lucha. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante. Nos hemos alargado un poquito más, pero creo que no hay ningún problema. Estamos todos sentados cómodamente en casa, no pasa nada. Vamos a dar pie a preguntas. Ahora pasaré, digamos,
control a Jesús, porque él puede dinamizar las preguntas que queráis ir lanzando. Yo sí que quería hacerte una. Dice que para conocer el futuro hay que saber conocer bien el pasado. Tú conoces muy bien el pasado con todas tus investigaciones. Más que una pregunta, una opinión, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va la figura de la mujer en el flamenco a futuro? No solo, ya te hablo como mujer en el flamenco, no como bailaora, pero sí como formo parte, como promotora, como manager, como distribuidora y consultora. ¿Cuál crees que será la figura de la mujer de aquí a 20 años en el flamenco? No. ¿O qué retos tendremos que vencer, ¿no? Más bien, ¿qué nos vamos a encontrar? Es que soy tan optimista con esto porque creo que la mujer, es que yo creo que todavía no ha hablado. O sea, que para mí la mujer todavía no ha dicho nada. O sea, creo que está todo por escribir. Y creo que el flamenco ha llegado a unos niveles técnicos brutales y yo creo que la técnica y la dominación de los instrumentos, del compás, del ritmo, de la afinación es preciosa y maravillosa y necesaria, pero creo que hay un discurso que nunca se ha escuchado, que nunca ha sido elaborado en realidad, y creo que está todo por escribir. Y creo que las mujeres tienen el poder de dar esta nueva visión al flamenco, porque el flamenco es un género vivo que debe de crecer, que no tiene ni 200 años de vida, y creo que el feminismo, si lo hace de manera seria, académica, investigando de manera potente, yo creo que puede dar 1.000.000 de soluciones que otra corriente cultural no la puede dar. Yo soy muy optimista, pero creo que no me corresponde a mí, que son las chicas y aquellos que se identifiquen con lo femenino, no solo el sexo femenino, los que deben de dar respuesta a eso. Estoy de acuerdo contigo. Simplemente decirte que me ha parecido súper interesante. Jamás me había planteado el tablao flamenco de una perspectiva feminista. Y esta parte me parece súper interesante porque además creo que aporta mucho. Yo creo que tendríamos que valorar, me parece genial además algo que dices, que este es un papel que tiene que desarrollar la mujer, pero también es verdad que con la complicidad de los hombres, está claro, y con esa feminidad que tenemos que tener todos y todas, ¿eh? Entonces me parece interesante que esta visión del flamenco y del tablao y del concepto de mujer y tal, es verdad que el estereotipo de mujer guapa, la flamenca guapa y tal, todo eso lo hemos analizado, pero en la capacidad de desarrollo, esas entrevistas a Pepe Marín, fíjate tú, cuando Pepe Marín en Radio Popular, guardar ese material, saber cómo ya en esa época se intuía el machismo en los tablaos y ya se hablaba de esto, me parece que es no solamente un documento gráfico importante, en este caso un sonoro, sino que además yo creo que tiene que servir de puerta para una reflexión mucho más compleja en el tema también del flamenco, ¿no? Es decir, es verdad que la mujer, si te pones a analizarlo, tiene un papel secundario muchas veces en el flamenco. Importante, pero es verdad que en su rol. Y romper esa barrera, yo creo que un poco lo que estaba diciendo Lola, que quería también, era cómo podemos avanzar ahí. Si tú ves, tú eres positivo, dices, ¿no? Pero si ves que esa puerta se está abriendo, se están rompiendo estereotipos, vamos a tener guitarristas buenas, cantadoras buenas que puedan cantar sin tener que imitar la voz de un hombre, ¿no? Como casi tú venías a decir, ¿no? Siguiendo el estereotipo masculino, siendo femenina, siendo mujer y empoderándose también dentro del mundo del flamenco, ¿no? ¿Hay puertas abiertas por ahí ya en esta línea o estamos todavía con la reflexión que tú nos estás haciendo? Es que yo creo que es que es tan abstracto muchas veces el machismo, es tan imperceptible muchas veces, está tan asentado, o sea, las alfombras están tan oculto el estereotipo, que a veces con una imagen sí lo podemos ver, pero esto hace ni 40 años, 60 años muchas veces. Yo creo que hay formas que todavía no se han descubierto, pero claro, eso es complicadísimo. Las chicas y los chicos que se inserten en este mundo deben de ser conscientes de que el trabajo es durísimo y que soy optimista, pero porque sé que mucha gente prepara que puede dar ese discurso.
Pero yo creo que se puede romper. Por ejemplo, el escenario del tablao puede ser una buena fórmula. No lo he puesto porque no quiero agobiaros demasiado, pero ahí en 2019 se hizo un festival de style en el que aparece una serie de raperos que intentan como improvisar y tal, un concurso que se hizo hace un año, antes de la pandemia, y se hizo en el tablao de Torrebermeja, un tablao de los más emblemáticos de Madrid. Y aparecen con una base más flamenca, con guitarra y tal, y lo único que aparece que no interviene en la interpretación es la mujer. Aparece como parte del decorado, del estereotipo, de lo eterno femenino, como digo, que utilizó también Simone de Beauvoir, y cómo trabaja, y siempre es como un elemento decorativo más. Entonces, a pesar de que soy optimista, yo creo que hay cosas que ni siquiera percibimos, que lo hacemos de manera inconsciente. Y no caer en la demagogia barata y en el populismo y hacerlo de manera seria y de manera reflexiva es muy complicado. Es muy complicado, pero ya digo, yo creo que queda todo por hacer y que el flamenco, si quiere ser un género de su tiempo, debe de ir por ahí. Sí, yo quería comentar que esas declaraciones que hace, por ejemplo, Caracol, respecto a cómo define él, cómo es un cantador, dice todo. Es decir, el machismo ahí es, digamos, 150%, vamos a decir. Entonces, yo creo que siempre ha sido un mundo mucho más cerrado que otros, en donde, claro, para la mujer tiene que ser más difícil, evidentemente, porque tiene unos inconvenientes ahí fuertísimos, claro. Pienso yo. Pues ¿No lo que... ¿O sí? ¿Me has escuchado? Sí, perfectamente. Lo Sí. que te decía es que en este caso la pregunta y la respuesta se hace en Radio Nacional. O sea, en un medio masivísimo, totalmente asentado, no sé el horario en el que se programaría esto, pero hablamos de una persona que tiene una influencia en todos los registros, a nivel artístico. Todos los artistas que estuvieron en Torrebermeja, en Los Canasteros en esa época, todos manifiestan más influencia de Caracol que de Mairena, por ejemplo. Claro. Tú hablas de Rancapino, Camarón, La Paquera, todos ellos son caracoleros, además que lo dicen a boca llena, ¿no? Pero claro, es que ahí al final uno no puede poner lo que no tiene, y eso se ve en la obra de cualquier artista. Y claro, yo creo que al final una manifestación tan así se tiene que reflejar en tu arte. También entramos en otro debate de cómo puede influir la persona al personaje, o cómo puede influir la persona y la obra, que eso sería otro debate interesante. Yo, por ejemplo, en mi caso, no sé si es el correcto, pero es el que no puedo evitar, yo no puedo separarlo, porque yo creo que una persona con un talante positivo y con una personalidad noble tiene muchas más capacidades para crear una obra artística digna y noble también. Hay excepciones, como en todo, pero le doy más legitimidad, por lo menos. Seguro que me equivoco y seguro que me tomen en una persona horrible y Picasso también tiene su currículum, pero bueno, yo creo que por lo menos lo haces de manera más fácil. De acuerdo, gracias. Nada, yo darte las gracias, que me ha encantado, me ha parecido súper interesante, sobre todo ver cómo las mujeres que has puesto, cuyos maridos no querían que cantaran, igualmente ellas seguían creyendo que tenían la misma facilidad que un hombre, que se quería dedicar a eso. Y mi pregunta va acerca de, ahora en Madrid, por ejemplo, veo que están cerrando muchos tablaos por el tema de la pandemia, que no sé si se llegarán a reactivar después de la pandemia, porque hay muchos que han dicho que es definitivo. Pero en el caso de que eso se reactive, ese tipo de escenario, ¿crees que es posible que todo este movimiento feminista reaparezca de una manera diferente? Que aparezca con otro concepto y la mujer tenga otro papel, si llega a volver a existir todos los tablaos que nos has comentado en el mapa? Ojalá que sí, pero mucho tienen que cambiar todo. Desde la audiencia que va al tablao y qué es lo que la audiencia busca en un tablao, hasta el valor que se le debe dar a los artistas que acuden al tablao a ganarse la vida. Entonces, yo creo que es un espacio
idóneo porque tiene muchas características para sostenerse a nivel objetivo. Están, por ejemplo, en Madrid, una ciudad que económicamente puede tener capacidad de tener una industria potente de los tablaos, hay un número muy alto de ellos, es un sitio donde los artistas acuden para buscarse la vida, que podían tener primeras figuras. Yo en el Corral de la Morería he visto a artistas maravillosos, María Moreno, por ejemplo, la vi en el Corral de la Morería y ahora mismo es una persona muy valorada. Pero claro, es que depende de muchos factores. Primero, que el empresario tenga interés en darle al arte, porque el flamenco ocupa un espacio dentro del propio espacio. La gastronomía es muy importante y también que la audiencia se quite el estigma de que es un flamenco menor el que se oye y se ve en el tablao. Yo creo que tiene posibilidades, pero hay que tener un cambio de paradigma grande y a ver Bastante cómo grande. sobreviven a la pandemia, porque son de los sectores más fastidiados, además de las personas que están o estaban trabajando en ellos, muchos han tenido que dedicarse a otra cosa porque viven del turismo y eso da ya una señal de la audiencia que acude allí y bueno, tendría que también ponerse una cultura de gusto por el flamenco, de educar a la gente en que es una música importante, pero claro, es una labor no a corto plazo. Vale. No sé si cuando llegue esa meta los tablaos todavía estarán habilitados para eso. Vale, pues muchas gracias. Sí que un poco, mientras esperamos por si alguien más alza una pregunta, sí que más que una pregunta es una observación y un poco para acabar de comentar tu última respuesta. Es verdad que los tablaos está pasando por un momento muy complicado, como muchos sectores. El flamenco y la cultura forma parte de este caos económico que estamos viviendo y los tablaos especialmente. Yo soy de las personas positivas que opino que todo volverá a su cauce, siempre con cambios, porque lo que hemos pasado creo que va a provocar cambios, no podemos pensar que vamos a volver a la normalidad o a la misma normalidad. Y yo aquí anticipo un cambio de cara a la posición de la mujer, igual que por mi observación personal te diría que hoy en día las grandes compañías o grandes espectáculos que más se valoran a nivel internacional, curiosamente los lideran mujeres que ya no solo bailan o cantan, sino que ahora son también empresarias que llevan adelante su compañía. Y curiosamente en estas compañías lideradas por mujeres yo veo algo muy significativo, que es que ellas lideran de forma como mucho más que cualquier espectáculo donde el protagonista es un hombre. Está cogiendo un terreno, estamos cogiendo un terreno muy importante en la parte más de producción, la parte empresaria, y tengo la sensación que cuando los tablaos puedan volver a abrir, que espero que sí, yo creo que estoy convencida que sí, me parece que va a entrar más protagonismo femenino en este sentido. Auguro que muchas emprendedoras del mundo del flamenco puede ser que empiecen a liderar ellas tablaos. Tengo esa sensación. Igual me equivoco, lo veremos en un par de años, creo, pero me da la sensación por conversaciones que efectivamente igual ya no tenemos, porque la mayoría, tú sabes que la mayoría de empresarios de los tablaos son hombres. Por ahora, ¿no? Y creo que en Madrid también, ¿no? Y creo que en un futuro me parece que vamos a tener que hablar de tablaos dirigidos por mujeres. Veremos. Hay un chico en el que también he consultado, que no lo he citado, lo cito ahora, que se llama Ernesto Castro. Es un chico que da muchas conferencias y las cuelga en YouTube, que además son muy ilustrativas y bueno, que me han ayudado mucho a aclararme sobre los libros de Simone de Beauvoir y que dice en una de estas charlas un dato muy interesante, no sé de dónde lo ha cogido, por eso tampoco lo cito, que con respecto a lo que comentas de los empresarios que son chicos, este chaval cita que no sé si en Estados Unidos hay un mayor porcentaje de hombres llamados David o John, que son un 5% en la cúspide empresarial, y son más que el número de totales de mujeres, que son del 4,6 o algo así, cita este chico.
Por tanto, hay empresarios, pero es que en el mundo global hay muchísimos más. Y ahí hay que apoyar también para que crezcan, porque yo estoy seguro que habrá una visión diferente y ojalá en el mundo del tablao aparezcan empresarias y con nuevas ideas y que aporten una visión cultural diferente. Pero hay que avanzar un montón y ojalá, yo creo que se está dando paso, y que hay chicas que están comandando espectáculos que son solventes económicamente y con un talento artístico enorme. Margarita, a cerrar este gran ciclo y muchas gracias, Eduardo. Lola, un segundito, lo último que quiero comentar también, que la conferencia también en el recuerdo para Tony el Pelao, que falleció, y fue una persona muy importante en los tablaos, que falleció el 19 de este mes, y bueno, un recuerdo para él que me ayudó un montón con sus datos a la investigación, y nada, un recuerdo muy grande y un abrazo enorme de manera virtual. Sí, gracias Lola. Te doy las gracias también por tu generosidad en colaborar en el Ateneo en la introducción de este acto. Bueno, felicitar a Eduardo porque la verdad que ha hecho una exposición y el trabajo que hay detrás magnífica. No se me ocurre mejor cierre del ciclo Marzo con M de Mujer. Y decir que aunque hoy cerramos un ciclo, las puertas, en este caso virtuales del Ateneo, siguen abiertas para todos, para todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a todos y a todas.